Hola, buenas tardes. Mi nombre es Samuel Navarro, yo soy médico internista e infectólogo y el día de hoy platicaremos un poquito sobre las vacunas de COVID. Existen muchas preguntas en la consulta de las personas sobre la efectividad de los diferentes tipos de vacunas, las diferentes plataformas vacunales, así como efectos adversos. Por tal motivo decidí hacer esta pequeña plática y espero que les sea de su provecho. Bueno, existen diferentes plataformas o diferentes formas de elaborar las vacunas. En particular para la vacuna de COVID, en la actualidad hay 4 plataformas que se están utilizando mucho. Eh, unas son las basadas en RNA mensajero, otras son las vacunas que son a través de un vector, que este vector habitualmente es el virus de la gripe común, que es un adenovirus. La diferencia es que en estas el adenovirus se ve únicamente como si fuera un carro. Se saca todo lo que tiene el adenovirus, se deja el puro esqueleto y se introduce genes del coronavirus, pero los genes que van a producir específicamente la proteína S o proteína Spike. La primera plataforma, que es la de RNA, son vacunas donde ese segmento de esos genes de RNA se introducen con una capa lipídica y no llevan ningún esqueleto de ninguna vacuna. Otra vacuna diferente son los virus inactivados. Si son coronavirus, son los propios virus, pero estos se someten a ya sea calor, a radiación, para destruir el material genético y se queda únicamente el virus, el esqueleto del virus junto con las proteínas de Spike, que es lo que va a generar la respuesta inmune. Y por último, las vacunas que son a base de proteínas o unidades proteicas, que son básicamente tomar la proteína de superficie de Spike o espiga del coronavirus e introducir esas proteínas al sistema del cuerpo, y de esa manera que se genere la respuesta inmunológica. Entonces, si se dan cuenta, todas las vacunas están basadas en lo que es la proteína Spike, que de alguna u otra manera van a hacer que se produzcan anticuerpos contra esta proteína. Y tenemos pros y contras de las diferentes plataformas. Por ejemplo, en el caso de las proteínas RNA mensajero, que puede ser por ejemplo la vacuna de Moderna, que no hay en México, o la vacuna de Pfizer. Estas vacunas, como pro, es que son muy potentes y son fáciles de producir. El contra de estas vacunas, lo principal es la cadena de frío. Se requieren una cadena de frío de menos 70 grados, son 2 dosis, y el RNA está cubierto de unas nanopartículas lipídicas que generalmente son las que generan las reacciones alérgicas a los pacientes. En el caso de las proteínas de vector, es decir, las que son de base de adenovirus, que son la mayoría de las que hay en México, estas van a producir una respuesta inmune de células T, es decir, de las células que van a producir anticuerpos o estimular a las células para producir anticuerpos, muy potente. ¿Okay? Y el problema de estas es que, como es un vector muy común que es el adenovirus, hay gente que tiene inmunidad contra adenovirus y esto podría restar algo de la efectividad. La de los virus atenuados, esa plataforma, pues es una vacuna segura comparada con los virus, con los virus atenuados, los virus inactivados, perdón. Virus inactivados es más segura que los virus atenuados. Es decir, hay vacunas que son con virus que son activos, pero que no producen enfermedad porque está dañado el virus. Los virus, estos inactivados, pues son virus que no tienen ninguna actividad, que únicamente sirven como para generar la respuesta inmunológica. El problema de esto es que se requiere una gran cantidad de virus para poder hacer la producción de estos tipos de vacunas. Y por último, las vacunas de bases proteicas o de proteína Spike, pues realmente son vacunas de bajo costo. Eso es lo bueno, son seguras. El problema es que no son tan potentes, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces existe una gran cantidad de plataformas o vacunas en el mercado. Si uno pudiera escoger, digo, en México no se puede escoger, pero en algunas partes se puede escoger si uno quiere la de Pfizer, la de Moderna, etc. Aquí no podemos escoger, pero mucha gente se pregunta cuál es la mejor, me espero a esta o la otra, o cuál va a llegar. Y la verdad es que la vacuna, cuál se debe poner uno, la que haya. La verdad es que todas son buenas, como vamos a ver un poquito más adelante. Saber cuál es mejor, si una u otra, es como comparar, es necesario compararlas
cara a cara, es decir, para yo poder decir que Pfizer es mejor que Moderna, o que Moderna es mejor que Pfizer, o que Janssen, o que Sinovac, etcétera. En realidad tendríamos que hacer un estudio donde comparemos X vacuna contra X vacuna. Y en la actualidad esos estudios no existen. Es como decir, si yo quiero saber qué es mejor, Coca-Cola o Pepsi-Cola, pues tendría que ser un estudio doble ciego donde comparen Coca con Pepsi. En realidad no hay ningún estudio que haga eso. En la actualidad son estudios de eficacia y efectividad de las vacunas y se comparan contra placebo. Por eso no puedo decir, o no se puede decir cuál es mejor, aunque sí hay ciertas características que harían pensar que X o Y puede ser mejor, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, esta es una tabla donde vienen las principales vacunas que hay en el mercado. Como pueden ver aquí, hay muchos tipos de vacunas. Aquí pueden ver el nombre de la vacuna, la industria que lo produce y la plataforma con la cual está realizada la vacuna. Y por último, la efectividad. Si quitamos todas las que no existen en México, nos quedamos con las que hay en México, pues vamos a ver que existe una a base de RNA mensajero, que es la de Pfizer, con una eficacia del 95%, y las demás, la gran mayoría, son a base de adenovirus o vectores virales, como la de Johnson Johnson, la de Astra, CanSino y la de Sputnik. La efectividad de ellas varía de un 92% o 91.6%, que es la de Sputnik, a la más baja, que podría ser, por ejemplo, la de CanSino, con 65%. Y tenemos también la de Sinovac, que estas son de proteínas, es de 50%. Entonces, para fines prácticos, tenemos las dos principales plataformas, son las de RNA mensajero y las de vectores virales o adenovirus. Las de RNA son plataformas, esta plataforma de vacunas es la novedad, porque es una forma totalmente nueva de hacer inmunidad o de vacunar personas, aunque en realidad la forma o los estudios de estas vacunas no son nuevos. Hay más de 30 años de estudios que se han estado haciendo, pero en realidad nunca se habían aplicado en personas. La ventaja que tiene es que es muy potente, que se introduce el RNA, o en este caso RNA del virus, y únicamente se le ponen proteínas lipídicas alrededor del RNA y se introduce directamente, y lo que esperamos es que este RNA llegue a la célula y que la célula estimule y se empiece a producir la inmunidad contra las células, contra la proteína Spike. Por otro lado, las más comunes son las de vectores virales, como son las de adenovirus. Ejemplo puede ser la de Astra, la de CanSino, la Sputnik, Johnson Johnson. Y estas son vacunas, una forma muy común de vacunar. Decíamos que se agarra el esqueleto del adenovirus, que son diferentes para cada vacuna. Cada farmacéutica toma un diferente tipo de adenovirus para sus estudios, pero el principio es el mismo: tomar el adenovirus, sacar el material genético e introducir el RNA que va a producir la proteína Spike. Una cosa importante es que, como hemos hablado, todos los anticuerpos que se van a producir son contra la proteína espiga. Y eso es muy importante porque es muy común en la consulta que las personas acudan o que vayan al laboratorio a hacerse una prueba de anticuerpos para ver si la vacuna les funcionó. Y es necesario comentar que los anticuerpos que medimos en la práctica clínica para diagnóstico de COVID, pues no son la proteína Spike o la proteína S. En realidad lo que medimos son las proteínas, los anticuerpos con las proteínas de la nucleocápside. Entonces, si una persona desea saber si la vacuna realmente le funcionó o no a través de anticuerpos, tendría que solicitar específicamente anticuerpos contra la proteína espiga o Spike, y no los anticuerpos habituales que usamos en la clínica para la nucleocápside. Entonces, anticuerpos pues son proteínas que uno produce contra X patógeno, en este caso anticuerpos o proteínas de la persona que van a inhibir al virus. Pero nuevamente se requieren pedir específicamente los anticuerpos contra la proteína Spike para ver si es que la vacuna funcionó o no. También es importante mencionar que, aunque si bien los anticuerpos que se están produciendo en el caso de las vacunas a base de adenovirus, como es por ejemplo Johnson Johnson, CanSino, Astra, Sputnik, son contra la Spike, van a producir anticuerpos contra Spike,
también por alguna razón se produce una ligera cantidad de proteínas o anticuerpos contra la nucleocápside, de tal manera que pudiera salir ligeramente positivo anticuerpos contra la nucleocápside, es decir, los anticuerpos que hacemos en la clínica habituales pudieran salir ligeramente positivos, pero el principal es contra la proteína Spike. Es decir, si me hago unos anticuerpos y salen negativos, no quiere decir que no haya funcionado, sino que no estoy midiendo el anticuerpo específico que estamos estimulando. Entonces, hablando ya de un poquito más de los estudios de investigación, recuerden que todos estamos en una pandemia y las vacunas fueron autorizadas como algo de emergencia. Es decir, todas las vacunas siguen en proceso de investigación, siguen en el proceso de la fase 3. La fase 3 puede ser tan larga como 2 años para los medicamentos. Y en este caso las vacunas, pues llevamos apenas un año o menos de un año que están en proceso, por lo cual sigue el proceso de investigación de la vacuna. Pero lo que sí podemos ver es la eficacia. Y como pueden ver en la tabla, la eficacia puede variar. Decíamos, Pfizer tiene 95%, Moderna 94%, pero vean, por ejemplo, Johnson Johnson tiene diferentes efectividades dependiendo de diferentes cosas. Y aquí es muy importante mencionar que las vacunas se están comparando contra placebo, no contra otras vacunas. Y que obviamente la población que se utilizó para X vacuna pues fue diferente para la otra vacuna. Es decir, no es lo mismo comparar, por ejemplo, una población en donde hay mucho COVID o donde hay poco COVID. No es lo mismo comparar donde hay mutaciones contra algunas proteínas del COVID. Y así, por ejemplo, tenemos Johnson Johnson, donde tiene, por ejemplo, en Sudáfrica, la efectividad fue del 57%, siendo que era la misma vacuna. Cuando en Estados Unidos la eficacia fue del 71%. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver los diferentes tipos de virus, las mutaciones de los virus. Tiene que ver la población. Es diferente la raza blanca, la raza negra, etcétera. Es diferente el estado nutricional de las personas. Entonces, para poder comparar y decir que es mejor X o Y, tendríamos que comparar en un mismo estudio, en una población, en un mismo tiempo, las vacunas, por lo cual no se ha hecho. Pero podemos decir que la efectividad, de acuerdo a sus estudios, por ejemplo, Astra tiene 70% en promedio, porque nuevamente hay partes donde fue menor y partes donde fue mayor su efectividad. Sputnik 5 únicamente hecha en Rusia y el estudio es en Rusia y tiene un 92% de eficacia. Y otras proteínas podemos ver que tienen diferente eficacia o efectividad dependiendo de la población y de la cepa utilizada. Por ejemplo, Novavax, 95% en la cepa inicial, pero 85% contra la cepa del Reino Unido y 60% contra la cepa sudafricana. Entonces, nuevamente vemos cómo la eficacia varía dependiendo de la población y dependiendo del virus. Por eso insisto que es difícil decir cuál es mejor de todas las vacunas. Lo que sí es cierto es que todas las vacunas, aunque no protejan al 100% o que parezcan que son menos eficaces que otras, lo que es cierto es que las vacunas protegen. Y aquí está lo que estamos viendo, y en esta gráfica lo que estamos viendo, que para infección asintomática puede variar la efectividad desde un 50 hasta un 100%, 95%, pero dependiendo del tipo de vacuna. Pero lo que es cierto es que las vacunas protegen contra enfermedad severa y muerte. Es decir, a lo mejor los estudios de investigación hicieron PCRs cada semana o cada 2 semanas para ver si había alguna infección y encontraron infecciones asintomáticas. Pero lo que es cierto es que no vieron pacientes con enfermedad severa o muerte relacionado al COVID. Por eso decimos que todas las vacunas sirven y que todas las vacunas protegen contra la enfermedad grave. Y la protección, como pueden ver aquí, son diferentes gráficas de los diferentes estudios que hay en el caso de Sputnik, de Moderna, de Pfizer, de Astra. Y en todas se observa que la protección empieza a partir de la segunda semana más o menos.
un poquito más de cerca estas gráficas. Esta es la gráfica del estudio fase 3 y fase 2 de Pfizer, y lo que pueden ver aquí es que a partir del día 14 realmente hay una diferencia del día 10-14, hay una diferencia entre el grupo placebo, que es la que se ve en las rayas de color azul, y contra el grupo que fue vacunado, que es las rayas verdes. Y lo que están viendo es que obviamente hay una gran diferencia entre la gente que le dio COVID y no le dio COVID después de la vacunación. En el caso del grupo placebo, y también vean los números, estamos hablando del estudio de Pfizer, son aproximadamente más de 42,000, 43,000 personas vacunadas, de las cuales 21,000 sujetos recibieron placebo y 21,000 sujetos recibieron la vacuna. Y lo que sí pueden ver es que entre la primera y segunda dosis en el grupo placebo se vieron 82 pacientes que tuvieron la enfermedad contra 39 pacientes del grupo vacunados. Pero lo más importante es que después de 7 días hubo 172 pacientes en el placebo que se desarrollaron la enfermedad y únicamente 9 pacientes vacunados que desarrollaron la enfermedad. Por eso decimos que es una vacuna pues eficaz, porque reduce el riesgo de enfermedad por COVID. Y en cuanto a seguridad, pues todas tienen efectos secundarios. Obviamente todos los medicamentos tienen efectos secundarios, las vacunas no hacen la excepción. Los principales pues tienen que ver con el sitio de inserción de la vacuna. Como pueden ver ahí, hasta el 70-80% de la gente ha tenido malestar local en el sitio de aplicación, tanto como para Pfizer como para Moderna. Y los demás efectos secundarios en realidad son menos, hablando por ejemplo escalofríos, dolores musculares, de cabeza, fatiga, que varían de un 5 a un 10-20% en ambos tipos de vacunas. Ambos son vacunas RNA. Estos, por ejemplo, los efectos secundarios del estudio de Pfizer, de Johnson Johnson, con la vacuna de adenovirus. Y si ven las gráficas, las barras de color gris son efectos adversos grado 1 o leves, y los amarillos son los graves. Y como ven, pues lo más común es que tengan efectos secundarios leves, y los locales lo más común pues es eritema, dolor, edema, mientras que los graves pueden ser fatiga, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, náuseas, fiebre, pero lo más común es que sean leves. Esto es igual para Sinovac. Los estudios de fase 1 y 2 muestran exactamente lo mismo: dolor al sitio de aplicación, fatiga, diarrea, fiebre, probablemente es algo leve, y el porcentaje es alrededor del 10-15% de las personas. Y una cosa que se ha visto mencionada mucho recientemente y que ha generado muchos problemas, por ejemplo en Estados Unidos y en Europa, son las trombosis asociadas a la vacunación. Al 14 de abril, por ejemplo, las vacunas de Astra, se habían aplicado 5 millones de vacunas en Europa, y se habían reportado 30 casos de trombosis asociadas a la vacuna. Por tal motivo, en Holanda y Noruega ya no se recomiendan ese tipo de vacunas, porque hubo una muerte relacionada con trombosis, y por eso ya no se recomienda esta vacuna. Sin embargo, vean que fueron 5 millones de personas vacunadas y solamente 30 sujetos desarrollaron esta complicación. Janssen, al 14 de abril, también se reportaron trombosis con trombocitopenia en 6 casos, 6 reportes de 6.8 millones de personas vacunadas o dosis administradas. Es decir, la probabilidad que pase esto es de 0.87 por cada millón de vacunas, lo cual es algo muy bajo. En el caso de Pfizer no ha habido casos reportados y se han aplicado casi 100 millones de vacunas a abril de 14. Y Moderna, 3 casos de trombosis sin trombocitopenia, con casi 90 millones de vacunas aplicadas al momento del reporte. Pero si ven, al 21 de abril, o sea, una semana después, en el caso de Janssen, se habían reportado un acumulado de 15 casos de trombosis con trombocitopenia, de los cuales todos eran mujeres. No hay ningún hombre reportado con este problema. Hay 15 mujeres, de 7.98 millones de vacunas aplicadas, 15 casos, y todos han sido mujeres. Y cuando vemos directamente las mujeres vacunadas por los diferentes grupos de edad, vemos que es más común este problema entre los 30 y 39 años de edad. Hay 7 casos, con 11.8 casos por millón.
que después de 65 años de edad no se presenta este problema. Como ven aquí la gráfica en tiempo, la edad más común de presentación es entre los 34 y 40 años. Estas mujeres, pues la mayoría tienen, bueno, la edad media son 37 años. La media de los síntomas cuando acuden con el médico son 8 días, va de 6 a 15 días y solo son mujeres. 12 casos fueron trombosis de algún seno venoso cerebral. No ha habido problemas en embarazadas, no ha habido problemas en puerperio. 2 mujeres tienen el antecedente de una enfermedad sugestiva de COVID, aunque no tenían prueba, no se pudo documentar. Y los factores previos conocidos para trombosis, como es el uso de anticonceptivos orales, había en 2 mujeres, obesidad en 7 mujeres, hipotiroidismo en 2 mujeres. Y los síntomas son dolor de cabeza, escalofríos, fiebre, náusea, vómito, malestar general, dolor abdominal. Y posteriormente a estos los síntomas iniciales, y posteriormente viene cefalea intensa con rigidez de nuca como si fuera una meningitis, náusea, vómito, dolor abdominal, debilidad unilateral, pérdida de la conciencia y convulsiones. Y lo más común es que se localice en el cerebro el problema. 12 de las mujeres presentaron trombosis de senos venosos cerebrales y otras, pero también se puede presentar en otras partes, no más el cerebro, y pueden ser partes como la aorta, como la vena hepática, la arteria mesentérica superior, la arteria esplénica, la arteria pulmonar, etc. Es decir, a nivel cerebral es únicamente venoso, a nivel sistémico puede ser tanto arterial como venoso. Y lo común en estas mujeres es que hacen trombocitopenia. La gran mayoría tienen menos de 50,000 plaquetas. Fueron 10 mujeres, 3 tenían entre 50 y 100,000 y 2 entre 100 y 150,000 plaquetas. Otra cosa que se les documentó en estas pacientes es que 11 de ellas presentaron anticuerpos PF4, es decir, los anticuerpos inductores de trombocitopenia en la gente que utiliza heparina. Y aparentemente es el mecanismo de acción por lo cual se genera este problema. Otra cosa importante que puede pasar es la anafilaxia. La anafilaxia igual puede ser incluso mortal o potencialmente mortal, y eso puede ocurrir con cualquier vacuna, no únicamente con las de adenovirus, pero también puede ocurrir con cualquier medicamento. Es decir, es cuando se aplica o se administra un medicamento y la persona presenta una reacción que la puede matar. Esas reacciones habitualmente son idiosincrásicas, es decir, no sabemos a quién le va a ocurrir. Es una especie de alergia grave, severa contra lo que se le aplicó a la persona. Y los síntomas pueden ser desde edema facial, eritema, falta de aire. Y como pueden ver aquí, los síntomas son múltiples. A nivel respiratorio puede haber que la persona sienta que no puede respirar, un chiflido respiratorio, un esfuerzo respiratorio, tos, dificultad para tragar, o que empiece con mucha congestión nasal, estornudos. Del punto de vista gastrointestinal, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, y todo esto es inmediato. Se aplica la vacuna y los primeros minutos después de la aplicación vienen estos problemas. En lo cardiovascular puede haber desmayos, mareos, taquicardia, que se le baje la presión, que se ponga cianótica a la persona. En cuanto a la piel, pues puede haber como una especie de rash, que generalmente es difuso, con comezón, conjuntivitis, edema palpebral, se cierran los ojos, la lengua se hincha, los labios se hinchan, y también puede ver en las extremidades edema, y en lo neurológico pues es convulsiones, pérdida del estado mental. Entonces todo esto son los signos y síntomas que nos pueden hacer pensar en anafilaxia. Repito, son reacciones idiosincrásicas donde a la persona se le aplica un medicamento y se genera este problema. Y esto puede ocurrir con vacunas, puede ocurrir con antibióticos, puede ocurrir con cualquier cosa que se le administre al paciente. En el caso de la vacuna, por eso se deja a las personas en observación. De hecho, hablando de eso, los sitios de vacunación pues tienen que tener el equipo necesario para en caso que pase esto. ¿Y qué requerimos? Pues tener medicamentos para romper anafilaxia como la epinefrina, antihistamínicos, tener un monitor para la presión, un monitor de pulso, tenemos que tener oxígeno por si fuese necesario, tener algún bronquilatador por si se le cierra a la persona los bronquios, antihistamínicos, soluciones para poderlo canalizar, e incluso tener equipo
para protección de la vía aérea en dado caso, como son las bolsas de bambú o para intubación. Entonces siempre tiene que haber personal médico capacitado para identificar y en dado caso reanimar si esto llegara a suceder. Recuerden que esto es sumamente raro, pero puede llegar a pasar. Y por eso en personas que tienen factores de riesgo, por ejemplo, historia de una reacción alérgica a una vacuna o a otro medicamento, pero una reacción alérgica severa, por ejemplo, mucha gente que refiere ser alérgica a la penicilina, pero aquí sería una persona que tuvo una reacción grave a la penicilina, como que convulsionó, como que tuvo problemas para respirar, como que cavó un tubo. Esa es la gente que hay que estar viendo por más de media hora. O también, por ejemplo, gente que tiene contraindicación para un tipo de vacuna COVID. Por ejemplo, si se le aplicó una vacuna, vamos a decir, X vacuna y tuvo una reacción a la segunda dosis, esa es la que uno dice, tenemos que vigilar que esta persona no vaya a generar algo así. Aunque generalmente cuando tienen una reacción a la primera vacuna, lo que se recomienda es no aplicar la segunda dosis, al menos no de la misma o de la misma plataforma. Si se aplicó una en base de RNA, aplicar la segunda a base de adenovirus, etcétera. Y gente que tiene historia de anafilaxia, pues también hay que tenerla en observación. No es una contraindicación para la vacuna, porque recuerden que son vacunas nuevas, nadie las ha usado previamente, o sea, el paciente no, es imposible que haya usado una vacuna de COVID si fuera vacunado para COVID, pero si ya tuvo, por ejemplo, anafilaxia con una vacuna para influenza o tipo de vacuna, tenemos que sentarla por menos media hora y observarla. Y la gente que no tiene nada de estas cosas, que nunca ha sufrido nada de esto, que es la gran mayoría, se pueden observar por 15 minutos, nada más para estar seguros que no pasó nada y se puedan ir a su casa. Decía que si la persona presentó una reacción alérgica a la primera dosis, no debe recibir la segunda dosis del mismo tipo de vacuna. Y no es porque sea la vacuna el problema es la persona. Ya se expuso a la vacuna, por algún motivo no es compatible con esta vacuna y lo mejor es no aplicar la segunda dosis. Si se desea aplicar una segunda dosis, pues se puede aplicar con una plataforma distinta a la que se aplicó la primera vez. Entonces, como conclusiones, no hay estudios para poder comparar la eficacia entre las diferentes vacunas y es muy difícil decir cuál es mejor, aunque haya porcentajes más altos que otras, pero lo que es cierto es que todas protegen contra la enfermedad grave o muerte. Las reacciones adversas generalmente son leves y no graves, aunque existen enfermedades raras que se han descrito y que probablemente en los estudios de investigación no se observaron, porque recuerden que los estudios son hechos con 40,000, 50,000 personas y hemos vacunado pues millones de personas. Entonces por eso se empiezan a ver cosas raras como la trombosis asociada a plaquetopenia, que esto pareciera ser casi exclusivo de mujeres y sobre todo con vacunas de vector de adenovirus, ¿ok? Y siempre es indispensable tener en el sitio de vacunación pues un equipo médico y personal capacitado para casos de anafilaxia, que son raros. Espero que esta plática les haya sido de su agrado y que les haya sido útil. Para cualquier comentario o información estamos disponibles en Infector Lab. Muchas gracias.